El día que la razón derrotó al fanatismo. Hubo un tiempo en que el pensamiento era un delito. Un tiempo en que las palabras se arrodillaban antes de ser pronunciadas, y el silencio era más seguro que la verdad. Un tiempo en que los hombres preferían creer en el castigo eterno antes que enfrentar el abismo de su propia conciencia. La humanidad caminaba ciega, con los ojos vendados por la fe y el corazón encadenado por el miedo. Se nos enseñó que la duda era un veneno, que preguntar era una insolencia, y que pensar sin permiso era un acto de traición. El alma humana, domesticada durante siglos, aprendió a confundir la obediencia con la virtud, y el fanatismo con la salvación. Los templos brillaban mientras las mentes se apagaban. La devoción se convirtió en un campo de batalla donde se sacrificaban las preguntas. Los hombres levantaban altares, pero no sabían por qué. Besaban las manos de sus verdugos, suplicaban perdón por existir, y confundían el miedo con la voz de Dios. En medio de esa oscuridad dorada, nació un hombre que decidió mirar hacia el fuego sin cerrar los ojos. Su nombre era Baruch Spinoza, y su herejía fue tan simple como devastadora: pensar sin miedo. No quiso destruir la fe, sino purificarla. No buscó humillar a Dios, sino liberarlo de las cadenas humanas con las que lo habían atado. Spinoza comprendió algo que pocos pueden soportar, que el Dios que tememos no es más que el reflejo de nuestra propia ignorancia. Que el infierno no es un lugar, sino una idea, la de vivir sin cuestionar nada. Que cada oración vacía es una rendición, y cada dogma aceptado sin pensar, un pacto con la servidumbre espiritual. Su historia no es la de un filósofo más. Es la historia de un hombre que se atrevió a desnudar el alma del mundo. Mientras otros hablaban de salvación, él hablaba de esencia. Mientras otros temblaban ante la ira divina, él descubría que la divinidad no castiga ni premia, solo es. Y en esa comprensión, encontró el poder más peligroso de todos, la serenidad de quien ya no teme. Lo llamaron blasfemo, enemigo de la fe, anticristo de la razón. Pero en su aparente derrota se esconde la semilla de una revolución silenciosa, la victoria del pensamiento sobre el miedo. Porque Spinoza entendió que no hay poder más temible que el de una mente que deja de arrodillarse. Esta no es una historia de teología. Es una historia de rebelión interior. Es la epopeya del espíritu que se enfrenta a su propio creador para reclamar el derecho de comprenderlo. Es el relato del momento en que el hombre dejó de mirar hacia el cielo buscando respuestas, y comenzó a mirar dentro de sí. En sus palabras, la eternidad dejó de ser una promesa y se convirtió en una presencia. La fe dejó de ser una obediencia y se volvió un acto de lucidez. La verdad dejó de ser revelada, para ser descubierta. Spinoza no quiso fundar una religión, sino desmantelar todas las cárceles que llevaban su nombre. Y por eso lo temieron. Porque el hombre libre no necesita sacerdotes. Porque el hombre que piensa no puede ser controlado. Porque el hombre que entiende que Dios es todo lo que existe ya no puede ser manipulado con amenazas de cielo o infierno. Su filosofía fue una bomba que estalló en silencio. No dejó cadáveres, pero dejó grietas en cada dogma, en cada cruz, en cada oración impuesta. Fue el despertar de la inteligencia como fuerza divina, el nacimiento del pensamiento como acto sagrado. Y quizás, sin saberlo, ese día la humanidad presenció su propia redención. No por milagro ni por fe, sino por la simple y brutal capacidad de pensar. Porque el día que la razón derrotó al fanatismo no hubo sangre, ni gloria, ni héroes. Solo un hombre, un libro, y una idea que cambió para siempre la textura del alma humana. Que el conocimiento no es una blasfemia, sino la forma más pura de adoración. Cuando Dios fue silenciado por el miedo. Hay un momento en la historia de toda civilización donde el alma humana se pudre en su propio espejo. Un instante en el que la fe deja de ser una llama y se convierte en una mordaza. Donde el hombre, incapaz de soportar la libertad, se arrodilla ante su propio miedo y lo llama a Dios. Durante siglos, la humanidad caminó entre sombras, buscando salvación en templos construidos sobre el silencio. Nos enseñaron a rezar antes que pensar, a obedecer antes que entender, a temer antes que amar. Y así, generación tras generación, el hombre se volvió esclavo de su propio invento, una divinidad moldeada a imagen de su cobardía. El fuego que debía iluminar, se volvió una hoguera para quemar preguntas. Las oraciones ya no eran puentes, sino cadenas. El alma humana,
mutilada por la costumbre, comenzó a confundir la sumisión con la pureza. Y bajo el peso de ese engaño, la razón fue crucificada. Pero hubo un día invisible, ignorado por los libros y los profetas, en el que un hombre decidió enfrentarse al Dios del miedo. No con armas, sino con pensamiento. No con odio, sino con claridad. Ese hombre fue Baruch Spinoza, y su revolución no comenzó en las plazas, sino en el silencio ardiente de su mente. Spinoza no gritó, no predicó, no prometió salvación. Simplemente se atrevió a mirar la eternidad sin intermediarios. Su acto fue tan sencillo como devastador: pensar por cuenta propia. Y con ese gesto, destruyó el mayor imperio de todos, el imperio de la obediencia. Mientras el mundo temblaba ante la cólera divina, él comprendió que la divinidad no tiene cólera. Que el universo no obedece, sino que existe. Que la creación no es un acto de poder, sino un flujo eterno de necesidad. Y que el hombre, perdido en su miedo, ha hecho de Dios un espejo deformado de su propio ego. Su pensamiento fue una profecía sin altar. Un cataclismo silencioso que rompió los cimientos del fanatismo. Porque Spinoza no vino a negar a Dios, sino a devolverle su grandeza, arrancándolo de las manos de los fanáticos que lo convirtieron en verdugo. En su visión, Dios no era el juez del mundo. Dios era el mundo. La sustancia infinita, la respiración de todo lo que existe, el latido mismo del cosmos. No un ser, sino el ser. No una voz, sino el silencio que lo contiene todo. Esa idea fue un relámpago que partió la historia en dos. Las iglesias se estremecieron. Los clérigos lo llamaron blasfemo. Pero Spinoza había cruzado una frontera que ya no tiene retorno. Había mirado a la divinidad sin miedo, y descubierto que el miedo era la única verdadera idolatría. Desde entonces, su nombre es una herida en el corazón del dogma. Una llama que no se apaga, un eco que sigue ardiendo en cada mente que se niega a obedecer. Porque en él nació algo más que una filosofía. Nació una nueva forma de fe, una fe sin templos, sin rezos, sin sumisión. La fe en la razón, en la naturaleza, en la perfección de lo real. Y quizá esa fue la mayor blasfemia. Atreverse a decir que no hay cielo ni infierno, sino comprensión o ignorancia. Que la salvación no se reza, se conquista con entendimiento. Que no hay milagro más grande que una mente libre. El mundo lo expulsó. Lo maldijo. Le cerró las puertas del paraíso. Pero Spinoza no cayó. Porque el que comprende ya no necesita ser salvado. Porque el que ve la eternidad en una hoja de hierba, ya habita en el infinito. Su revolución fue silenciosa, pero devastadora. Cayó sobre la historia como una tormenta que no destruye templos, sino ilusiones. Y tras esa tormenta, lo único que quedó en pie fue la desnudez de la verdad. Desde entonces, cada ser humano que se atreve a pensar contra el miedo. Cada mente que rompe con el dogma y busca por sí misma la raíz de la existencia. Es un fragmento vivo de esa revolución. Porque el día que la razón derrotó al fanatismo no fue un día de victoria. Fue un día de revelación. El día en que el hombre entendió que Dios nunca había estado en el cielo. Ni en los libros, ni en los juicios de los santos. Sino en todo lo que respira, sufre y piensa. Ese día, el fuego cambió de dueño. El miedo perdió su trono. Y la humanidad, por primera vez, se atrevió a mirar el rostro de la eternidad sin bajar la mirada. El silencio de Dios. Donde nace la duda, y el hombre comienza a mirar más allá del altar. El principio no fue una palabra. Fue un silencio. Un silencio tan profundo que los hombres lo confundieron con abandono. Allí, en la quietud donde el universo respira sin pronunciarse, nació la primera grieta en el alma humana, la duda. Durante milenios, los hombres construyeron templos para huir de ese silencio. Levantaron torres, altares, ídolos y juramentos. Grabaron en piedra su miedo y lo llamaron fe. Y en esa fe encontraron refugio, pero también esclavitud. Porque no hay cadena más pesada que aquella que el corazón lleva con orgullo. El mundo estaba cubierto por un velo dorado, el dogma. Las palabras sagradas eran leyes de hierro, y el pensamiento, un crimen. La oración era moneda de redención, el miedo,
el idioma oficial del alma. El hombre no buscaba entender a Dios. Solo buscaba complacerlo. Y así, generación tras generación, la voz del fanatismo ahogó el murmullo de la razón. Las ideas fueron censuradas, los libros quemados, los sabios silenciados. El cielo fue vendido como promesa y el infierno como amenaza. Y entre ambos extremos, el ser humano olvidó su origen, la chispa que lo hacía libre. Fue entonces, en medio de ese invierno espiritual, cuando un hombre joven, sereno, invisible para los poderosos, comenzó a escuchar algo que nadie más oía. No escuchó voces, ni truenos, ni mandatos divinos. Escuchó el silencio. El silencio de Dios. Ese silencio no era vacío. Era una llamada. Un eco antiguo que susurraba entre los pliegues de la conciencia. Atrévete a mirar, aunque te duela ver. Baruch Spinoza cerró los ojos y comprendió que la fe sin pensamiento es un muro, que la obediencia sin comprensión es servidumbre, y que el verdadero sacrilegio no es dudar, sino renunciar a la duda. El universo le hablaba sin palabras. Cada estrella, cada hoja, cada respiración le revelaba una verdad terrible y hermosa. Dios no estaba en el templo, sino en todo lo que existe. No era un ser que ordena, sino el ser mismo que se despliega. No era un juez, sino la totalidad que observa, que crea y se destruye en un mismo gesto. Pero el hombre, ciego de devoción, no podía aceptarlo. Prefería un Dios que castiga a un universo que no explica. Prefería arrodillarse ante la certeza que enfrentarse al infinito. Porque comprender exige desnudarse, y pocos soportan verse sin máscaras. Spinoza caminaba entre los creyentes y veía en sus ojos una luz apagada. Eran devotos de su miedo, guardianes de su prisión. Y en su devoción había belleza, sí, pero también una tristeza infinita. Porque no hay tragedia más grande que adorar lo que te encadena. La sociedad lo observaba con recelo. El pensamiento libre era una amenaza. Los sacerdotes lo sentían como una sombra en sus espaldas, una grieta en su reino de certezas. ¿Cómo aceptar que Dios no es alguien allá afuera, sino todo lo que hay? ¿Cómo tolerar que la verdad no necesita mediadores? ¿Cómo vivir sabiendo que el universo no obedece nuestras plegarias, sino sus propias leyes eternas? Así comenzó la herejía. No con fuego, ni sangre, ni gritos, sino con una idea. Una idea silenciosa, tan pura y tan peligrosa, que podía incendiar el mundo. Spinoza entendió que el hombre había hecho de la religión un espejo, y que ese espejo ya no reflejaba a Dios, sino a su miedo. Comprendió que el fanatismo no es fe, sino la desesperación de quien teme perder su jaula. Y vio que el alma humana prefería la comodidad de la mentira a la soledad de la verdad. Entonces, sin blasfemar, sin levantar la voz, empezó a escribir. Cada palabra era un golpe contra siglos de oscuridad. Cada frase, una grieta en los muros del pensamiento cautivo. El papel se convirtió en altar, y la tinta, en fuego. No había en él furia, sino una calma más aterradora que cualquier grito. Porque nada es más subversivo que la serenidad del que comprende. Y mientras el mundo dormía, Spinoza plantaba la semilla de una revolución invisible. El universo observaba. Las estrellas, testigos mudas, guardaban el secreto de un hombre que había descubierto que Dios calla porque su voz es todo lo que existe. Que su silencio no es abandono, sino plenitud. Que el mundo no fue hecho para adorarlo, sino para comprenderlo. Y así comenzó el principio del fin del fanatismo. No con una guerra, sino con una revelación. El pensamiento, ese destello frágil y eterno, había despertado. Y el eco de ese despertar aún resuena, siglos después, en cada mente que se atreve a preguntar. ¿Y si Dios nunca habló porque el universo entero es su palabra? La herejía como nacimiento. Cuando el alma se atreve a romper las cadenas del pensamiento heredado. El mundo temblaba. No por guerras ni tempestades, sino por algo infinitamente más peligroso, una idea. Una idea nacida en el silencio de una mente que se negó a arrodillarse. Una mente que se atrevió a mirar a Dios a los ojos, y en lugar de encontrar un rostro, encontró un espejo. Spinoza había dejado atrás el refugio de las plegarias,
los cantos, los perfumes de incienso y los muros que prometían salvación a cambio de obediencia. Había sentido en su pecho el crujir del universo como un trueno mudo, una vibración eterna que no venía del cielo ni del infierno, sino de algo más vasto, más puro, la sustancia infinita, el todo que respira sin nombre. Ese todo que no juzga, no premia, no castiga, solo es. Y en esa simpleza brutal, Spinoza comprendió lo que pocos han soportado comprender, que el ser humano ha inventado sus cadenas para poder dormir tranquilo. Pero él ya no dormía. Él había despertado. Las calles de Ámsterdam eran una prisión de piedra y prejuicio. Los ojos lo seguían, los labios murmuraban su nombre con el mismo miedo con el que se pronuncia una maldición. Hereje, decían. Blasfemo. Y en cada palabra había saliva, odio, temor. Pero Spinoza caminaba como quien ya ha muerto una vez y ha renacido sin necesidad de cuerpo. Su pensamiento era un crimen, su silencio una amenaza. Porque los hombres no temen al mal, temen a la verdad. Y él, con la calma de un profeta desarmado, se había atrevido a escribir lo impensable, que Dios no es una figura, sino la sustancia que habita en todas las cosas. Que el alma no es prisionera del cuerpo, sino su reflejo. Que el universo no gira alrededor del hombre, sino dentro de él. Fue entonces cuando comenzó su crucifixión filosófica. No con clavos, sino con palabras. No con lanzas, sino con decretos, exilios y maldiciones. Los sabios lo repudiaron. Los templos lo expulsaron. Los amigos lo abandonaron. Y sin embargo, Spinoza no se quebró. Se volvió un desterrado de lo humano, un peregrino de lo eterno. El polvo de sus sandalias era su única compañía. Su pluma, su única espada. Cada línea que escribía era una incisión sobre el rostro de la mentira. Cada pensamiento, un relámpago en medio de la noche moral de su tiempo. La tinta era su sangre, y con ella trazaba un mapa hacia un nuevo nacimiento. La herejía como parto. Porque toda verdad que nace entre tinieblas sangra. Y todo pensamiento libre es un hijo ilegítimo de los dioses muertos. Spinoza no buscaba destruir a Dios. Buscaba devolverle su pureza. El Dios que encontró no necesitaba templos ni altares. No exigía sacrificios, ni lágrimas, ni penitencias. Era un Dios sin rostro, sin nombre, sin fin. Era el Dios que habita en la piedra, en el árbol, en el pensamiento, en el error. Era el todo y el uno. El ser que no puede ser poseído, solo comprendido. Y cuando lo comprendió, el mundo lo llamó monstruo. Pero él, con serenidad, aceptó la condena. Porque entendió que la verdadera herejía no consiste en negar a Dios, sino en liberarlo de la voz que lo encierra. El exilio llegó como un rito. Las puertas se cerraron, los amigos desaparecieron, los ecos del desprecio se mezclaron con la lluvia. Y sin embargo, en la soledad absoluta, Spinoza sonrió. Porque había aprendido el secreto que destruye y renueva. Que la verdad nunca nace en el aplauso, sino en el destierro. Afuera, el mundo seguía temiendo. Dentro, Spinoza encendía un fuego que jamás volvería a apagarse. Un fuego invisible, sin humo ni ceniza, que ardería siglos después en cada mente que se atreva a pensar. Su herejía era un nacimiento. Un parto sangriento entre los escombros de la fe ciega. La razón emergía entre gritos, lágrimas y miedo, como un niño que abre los ojos por primera vez ante la inmensidad del universo. Y allí, en medio de la oscuridad, con la tinta aún húmeda sobre la página, Spinoza comprendió la ironía suprema. Que la libertad no se conquista luchando contra los dioses, sino comprendiendo que tú mismo eres parte de ellos. Porque cuando el hombre se atreve a pensar, el cielo se quiebra. Y en las ruinas del viejo orden, la razón se levanta como un sol nuevo. Lento, doloroso, inexorable. Pero eterno. El fuego y el espejo. El hombre que se atrevió a mirar a Dios sin arrodillarse. El mundo dormía. Los templos aún respiraban incienso, los fieles aún creían que el cielo tenía oídos, y que el castigo era el lenguaje de los dioses. Pero en una habitación silenciosa, a las afueras de Ámsterdam, un hombre tallaba vidrio con la precisión de quien pule la frontera entre la oscuridad y la verdad. Spinoza, el exiliado, el maldito,
El que fue expulsado del cuerpo de su pueblo como una herida que no cicatriza, respiraba en la penumbra. El sonido de su respiración era un rito. El roce del cristal, una oración. Y el polvo de sílice que caía sobre la mesa, una metáfora del universo reduciéndose a fragmentos infinitos. No trabajaba para los hombres. Trabajaba para la eternidad. En cada lente que pulía había un acto de desafío. Un espejo que no servía para reflejar el rostro, sino para revelar lo invisible. No buscaba oro ni gloria. Buscaba la claridad, esa luz que duele en los ojos del alma cuando por fin se atreve a mirar sin intermediarios. El fuego del taller era su único sol. El espejo, su única confesión. Allí, en la soledad del exilio, comprendió que no hay peor enemigo que la mente cuando se atreve a ver demasiado. Porque la verdad, cuando se revela, no ofrece consuelo, destruye. Destruye los ídolos, los dogmas, los cielos prometidos. Y en su destrucción, desnuda al hombre hasta dejarlo frente al abismo de su propia insignificancia. Spinoza enfrentó ese abismo sin cerrar los ojos. No hubo milagros, ni voces divinas, ni redención. Solo el silencio. El mismo silencio que había escuchado cuando abandonó el altar. El silencio de un Dios que no habla, pero está en todo. Y entonces, en un instante de claridad brutal, comprendió. El fuego y el espejo son lo mismo. El fuego transforma la materia. El espejo revela su forma. Y ambos, en su danza, son el rostro de lo eterno. Cada chispa que nacía del vidrio al ser tallado era una epifanía. El fuego devoraba las sombras, y en ese ardor, Spinoza veía la metáfora de la mente humana. Un ser que solo brilla cuando arde. Allí, entre la luz temblorosa y el vidrio quebrado, descubrió la verdad más peligrosa de todas. Que el hombre no fue hecho a imagen de Dios, sino que todo lo que existe es la imagen de lo divino. La piedra, el insecto, el viento, el pensamiento, todo era expresión del mismo ser infinito. Nada estaba fuera de Dios, porque Dios no era un ente, era la sustancia del todo. Un océano sin orilla, un espejo sin límite, una llama que no conoce ceniza. Y al descubrirlo, el fuego de su taller se volvió simbólico. Era el fuego del pensamiento. El fuego de la conciencia que arde sin consumirse. El fuego que revela lo que siempre estuvo ahí, esperando ser comprendido. Pero ese fuego tenía un precio. El precio era la soledad. El aislamiento del que ve demasiado y ya no puede volver a cerrar los ojos. El castigo del que ha conocido la verdad y no puede regresar al sueño. Spinoza lo supo y lo aceptó. Sabía que cada lente que terminaba era un fragmento de su alma sacrificado al conocimiento. Sabía que cada idea escrita era una línea trazada contra el miedo del mundo. Sabía que en su taller, entre cristales y silencio, estaba reescribiendo el Génesis. El nuevo Dios no descendía desde los cielos. Era el fuego que arde dentro de todas las cosas. Era la suma total de lo existente. Era el universo respirando a través de la mente humana. Y mientras el mundo lo llamaba loco, él sonreía. Porque en su locura había descubierto la cordura del cosmos. Porque había aprendido que no hay separación entre el hombre y lo divino. Solo la ilusión del miedo que nos hace olvidar quiénes somos. El fuego crepitó. El espejo reflejó su rostro. Y en el reflejo, Spinoza no vio un hombre. Vio al universo mirándose a sí mismo. Entonces entendió que mirar a Dios sin arrodillarse no era soberbia. Era amor. Un amor tan vasto que disolvía toda frontera entre creador y creación. Un amor que no pide adoración, sino comprensión. Ese fue su incendio interior. No el fuego que destruye, sino el que ilumina. No el que quema el cuerpo, sino el que purifica el alma. Y así, en medio del silencio, Spinoza se convirtió en una chispa eterna. Una chispa que, siglos después, seguiría encendiendo conciencias. Despertando a los dormidos. Rompiendo espejos falsos. Y recordándole a la humanidad una verdad que siempre temió escuchar. Que el fuego del pensamiento es la llama de Dios. Y que quien se atreve a pensar, ya ha comenzado a arder. La expulsión del Edén. La excomunión, el instante donde la razón es crucificada por la fe.
Hubo un día en que los cielos se abrieron, no para revelar la gloria, sino para vomitar condena. Un día donde las palabras del hombre se vistieron de juicio. Y el templo, ese recinto que alguna vez prometió luz, se volvió el escenario de una crucifixión invisible. La sinagoga estaba llena. El aire, denso, cargado de un silencio que dolía. No era un silencio de respeto, sino de miedo, de esa quietud que precede a la lapidación. En el centro, un hombre, Baruch Espinosa. No tenía armas, ni escolta, ni defensa. Solo una mente que había osado mirar más allá del muro. Y eso, para los guardianes del dogma, era imperdonable. Los ancianos se levantaron con los rostros enrojecidos por la furia. Los labios temblando con palabras que pretendían ser sagradas, pero que olían a venganza y terror. Uno de ellos alzó el pergamino, el decreto de expulsión. Las palabras estaban escritas con la tinta de los siglos. Maldito sea de día y maldito sea de noche. Maldito en su entrar y maldito en su salir. Maldito en su muerte, y que jamás encuentre reposo en la eternidad. Y así, con esas frases que se pretendían divinas, lo arrojaron fuera del Edén. Pero el Edén no era un jardín. Era una cárcel dorada hecha de rezos y miedo. Era el lugar donde pensar era pecado y dudar, una traición. Y cuando Espinosa fue expulsado, no perdió la fe, perdió las cadenas. Salió caminando con paso sereno. Mientras detrás de las puertas del templo se cerraban con un estruendo que pareció partir el mundo en dos. Los fieles bajaron la mirada. Nadie se atrevió a mirarlo. Pero en ese silencio de cobardía, algo comenzó a temblar, el eco de un nuevo Génesis. Porque aquel que es expulsado del Edén no cae, asciende. El desterrado es el primero en ver la verdad sin filtros, sin adornos, sin consuelo. Y en ese instante, Espinosa comprendió la paradoja suprema. Que para hablar con Dios de verdad, primero hay que ser maldito por los hombres. El aire afuera era distinto. El viento no tenía nombre, ni credo, ni frontera. Y al respirar, Espinosa sintió lo que nunca había sentido entre los muros del templo, libertad. Una libertad inmensa, brutal, inabarcable, que lo desnudaba ante la infinitud del ser. Era como si el universo entero lo recibiera, no como a un condenado, sino como a un hijo que vuelve a casa. En ese momento, el exilio dejó de ser castigo y se convirtió en revelación. Cada paso fuera del templo era una afirmación. Yo soy libre. Yo pienso. Yo existo sin miedo. El Edén se disolvía detrás de él, convertido en una ilusión de obedientes. Un sueño donde los hombres preferían la servidumbre porque confundían el miedo con fe. Pero Espinosa sabía que el verdadero paraíso no era un lugar. Era un estado de conciencia. Era mirar la totalidad sin intermediarios, sin sacerdotes, sin máscaras. Y mientras caminaba, comenzó a comprender que su excomunión no era su fin, sino su nacimiento filosófico. Que las palabras que lo maldecían serían su eternidad. Y los muros que lo expulsaban, su monumento. Esa noche, bajo un cielo sin testigos, escribió sus primeras notas sobre la sustancia. Sus manos temblaban, pero no de miedo, de claridad. En su soledad, entendió que la fe que teme a la razón es una fe que se pudre. Y que solo quien ha perdido todo puede comprender el todo. El fuego que lo condenó no lo consumió, lo purificó. El Edén que lo negó no lo perdió, lo devolvió al cosmos. Y en el espejo infinito del pensamiento, Espinosa vio su destino. Ser el hombre que encendió una llama donde otros solo veían oscuridad. Desde entonces, cada palabra suya sería una herejía luminosa. Cada idea, una llamarada contra la noche del dogma. Su exilio fue el precio del conocimiento. Pero también la cuna de una nueva humanidad. El Edén quedó atrás. Pero en su caída, Espinosa le enseñó al mundo algo que los siglos no pudieron borrar. Que la fe sin pensamiento es una prisión. Y que la razón, aunque crucificada, resucita siempre. Porque cuando el hombre es expulsado del templo, Dios deja de ser un nombre. Y se convierte en todo lo que existe. La revolución invisible. El pensamiento que incendió al mundo sin usar pólvora. Nadie escuchó el sonido del estallido. No hubo cañones, ni gritos, ni himnos.
Solo un hombre solo, escribiendo en la penumbra. Mientras el mundo ardía en guerras santas y los reyes bebían sangre como si fuera vino. En una habitación sin banderas, sin soldados, sin testigos. Baruch Spinoza encendió una revolución. No con espadas, sino con conceptos. No con pólvora, sino con la claridad del pensamiento. Cada palabra que escribía era una chispa. Cada idea, una fractura en el edificio del dogma. Y aunque el mundo no lo sabía aún, ese silencio estaba a punto de incendiarlo todo. Europa era un cadáver vestido de oro. Los tronos, llenos de teólogos y déspotas. Las iglesias, llenas de miedo y cadáveres que aún rezaban. El pueblo, ciego, obedeciendo sin entender, amando sin pensar, creyendo por costumbre. Pero debajo de ese manto de obediencia, Spinoza sembraba dinamita metafísica. Su ética no era un libro. Era un terremoto disfrazado de geometría. Una demolición paciente del viejo mundo. Una Biblia escrita al revés, sin milagros, sin cielo, sin infierno. Solo la majestad desnuda de un universo que no necesita permiso para existir. Cada proposición era una sentencia. Cada demostración, un acto de guerra. Dios es la naturaleza. Una frase, una herejía, un cataclismo. Con esas 4 palabras, Spinoza derrumbó siglos de superstición y privilegio. Ya no había tronos celestiales, ni intermediarios sagrados, ni almas condenadas. Solo una totalidad inmensa, infinita. Que no juzga, no perdona, no premia. Solo existe. Los hombres de poder temblaron. Porque entendieron que ese pensamiento no se podía detener con espadas. Que la idea de Spinoza era un veneno sin antídoto. Una infección que se propagaría lentamente. Silenciosa, irreversible, como la aurora. Él sabía que su obra sería prohibida. Que su nombre sería maldito. Que los templos lo borrarían de sus libros. Pero también sabía algo que ellos no podían comprender. Las ideas no mueren. Y las suyas, escritas con la serenidad de un Dios cansado de las mentiras humanas. Ya no le pertenecían. En las noches de invierno, su habitación era un laboratorio del destino. El fuego de la lámpara titilaba sobre las páginas. Y la tinta se volvía sangre de pensamiento. Mientras afuera los ejércitos marchaban por reinos y dogmas. Él construía un imperio sin fronteras. La República del Entendimiento. Porque Spinoza no quería seguidores. Quería hombres libres. No buscaba creyentes, sino mentes despiertas. Y su mensaje, oculto en la precisión de su lenguaje. Era una bomba. Comprender es ser libre. Ese fue su evangelio. Un evangelio sin milagros, sin mártires, sin infiernos. Donde la salvación no depende de la fe, sino del conocimiento. La razón, para él, no era fría. Era un fuego que ilumina sin consumir. Era el sol del alma humana. La chispa divina que arde en el pensamiento de todo ser que se atreve a mirar más allá del miedo. Los siglos pasaron. Su nombre fue enterrado bajo montañas de censura y polvo. Pero las raíces de su pensamiento siguieron creciendo. Bajo el suelo del tiempo. Alimentándose de los cadáveres de los dogmas. Y cuando menos lo esperaron, brotó. Primero, en la voz de los filósofos que hablaban de razón. Luego, en las calles de las ciudades donde los hombres exigían libertad. Cada revolución que vino después llevaba en su sombra una chispa de Spinoza. Cada vez que un trono cayó. Cada vez que una Biblia fue leída sin miedo. Cada vez que un hombre dijo no creo, pero entiendo. Spinoza resucitó. Su ética fue su arma. Su soledad, su campo de batalla. Su pensamiento, la llama que atravesó siglos para recordarnos. Que la verdadera revolución no empieza en los palacios, sino en el interior del alma humana. Y así, sin ejército, sin bandera, sin mártires. Baruch Spinoza incendió el mundo. Lo hizo desde su escritorio. Desde el exilio. Desde el margen de la historia. Su fuego no destruyó templos, los vació. No derramó sangre, derramó luz. Y su eco aún vibra en cada mente que se atreve a pensar.
en cada alma que decide entender en lugar de obedecer. Porque las guerras se olvidan. Los imperios caen. Los dogmas se pudren. Pero una idea verdadera sigue ardiendo cuando todo lo demás se ha vuelto ceniza. Y esa fue su victoria. Haber encendido una revolución que nadie vio venir. Una revolución invisible. Hecha de pensamiento. De fuego. De espejo. Y de eternidad. La victoria silenciosa. El día que el pensamiento dejó de arrodillarse. No hubo ejércitos. No hubo héroes. No hubo trompetas que anunciaran el fin del dogma. Solo un murmullo. Una respiración contenida que cruzó siglos, traspasó fronteras, y fue encendiendo, uno por uno, los rescoldos dormidos del alma humana. El fuego de Spinoza no ardió en plazas ni derribó templos. No necesitó sangre ni pólvora. Su llama fue más temible, una que arde sin consumirse, que devora las sombras del pensamiento y deja en su lugar un espejo. Y en ese espejo, por primera vez, el hombre se vio, no como súbdito del cielo, sino como fragmento del infinito. El silencio fue su victoria. La eternidad, su eco. Europa se cubría de ceniza. Las coronas se oxidaban, las iglesias se llenaban de miedo y los reyes temblaban ante la palabra razón. Pero en medio del ruido, un pensamiento crecía en secreto, como una raíz bajo tierra, buscando luz. Los discípulos del futuro aún no lo sabían, pero el veneno ya había entrado en la sangre del mundo, el veneno sagrado del pensamiento libre. El polvo del tiempo cubrió su nombre, pero no su fuego. Sus libros, perseguidos, escondidos, prohibidos, viajaban como reliquias de una nueva fe, la fe en la comprensión. No en dioses distantes, no en escrituras petrificadas, sino en la capacidad humana de mirar y entender sin intermediarios. Cada palabra suya, tallada en soledad, se convirtió en una semilla. Y las semillas no hacen ruido cuando caen, pero un día rompen la piedra. Los siglos pasaron. Las universidades comenzaron a murmurar su nombre. Los filósofos, los científicos, los poetas, los rebeldes, todos bebieron, sin saberlo, del mismo manantial que él había abierto con sus lágrimas y su exilio. El pensamiento dejó de ser servidumbre. El miedo empezó a temblar. Porque su victoria no fue visible, fue interior. Una revolución sin cañones, una guerra sin cuerpos. Fue el instante en que la mente humana dejó de pedir permiso para existir. El momento en que el alma, cansada de rezar por libertad, comprendió que ya la tenía, que siempre la tuvo. Y entonces, el universo pareció inclinarse. Como si todo, las estrellas, las leyes, la materia, reconociera en silencio al pequeño hombre que se atrevió a pensar lo impensable. No hubo monumentos. Nadie tocó trompetas. Pero en algún punto del tiempo, invisible al ojo, ocurrió un cambio irreversible. La humanidad dejó de mirar hacia el cielo buscando respuestas, y comenzó a mirar hacia adentro. Esa fue la victoria de Spinoza. No una que se grita, sino una que se siente como una respiración profunda después del miedo. La victoria de la claridad sobre el mito, del pensamiento sobre la obediencia, de la comprensión sobre la culpa. Y desde entonces, cada vez que alguien se atreve a pensar sin temor, una chispa de su fuego vuelve a encenderse. Cada vez que un espíritu se niega a someter su razón al dogma, una nueva página de su ética se escribe sola, invisible, sobre los muros del tiempo. Así fue como la humanidad, sin saberlo, se levantó del polvo. No para desafiar a Dios, sino para comprenderlo. No para destruir la fe, sino para purificarla en la luz de la verdad. Porque el amor intelectual hacia Dios, ese amor que nace del entendimiento y no del miedo, es la última palabra de su evangelio. No el evangelio del castigo, sino de la unión. No el Dios que exige rodillas, sino el que habita en todo lo que respira, en todo lo que existe, en todo lo que comprende. Y entonces, cuando el mundo vuelva a olvidar, cuando los templos se reconstruyan sobre las ruinas de la duda, una voz volverá a resonar en la oscuridad del pensamiento humano, recordando que la libertad no se mendiga. Se comprende. La victoria de Spinoza fue silenciosa. Pero su eco sigue rugiendo, como un trueno que no termina de apagarse. En el corazón de cada mente que se atreve, una vez más,
a mirar a Dios sin arrodillarse. El hombre que derrotó al miedo. La eternidad no pertenece a los santos, sino a los que pensaron sin temer. El mundo le ofreció pocas cosas: desprecio, silencio y el polvo de su oficio. Y aún así, cuando el tiempo cerró su puño sobre su vida, Baruch Spinoza llevaba en el pecho algo que los reyes no podían comprar ni los sacerdotes arrebatar: claridad. No la claridad tibia de la certeza vendida, sino la claridad afilada como un vidrio recién pulido, capaz de cortar la mentira y mostrar el paisaje desnudo del ser. Murió joven. No en campos de batalla ni bajo martirios ostentosos, sino en la modestia de una existencia que amó el trabajo honesto y la reflexión más que la gloria. Los pulmones llenos de polvo, el polvo blanco de los lentes que talló, los fragmentos de su taller. Fueron su último tesoro, pequeñas piedras que contenían luz, cristales que, hasta su último aliento, refractaron la verdad. El hombre que durante años fue maldecido por los suyos expiró en silencio, y en ese silencio dejó una llama que no se apaga. La muerte no lo reivindicó, lo reveló. Porque a veces la historia no honra con trompetas al que vence, sino que lo convierte en metro de juicio para las futuras conciencias. Spinoza no buscó salvación divina ni títulos póstumos. Su ambición era otra, más peligrosa y más humilde: quería que el ser humano dejara de temer pensar. Que la mente dejara de pedir permiso para mirar, entender y amar con razón. Su legado no es un mausoleo ni una estatua erigida con mármol pulido. Es un movimiento sutil, una corriente subterránea que atraviesa los siglos y alimenta el pulso de cada perfecta y torpe comprensión humana. Lo que él legó fue una brújula, la promesa de que el conocimiento libera, que el amor intelectual hacia la totalidad es el acto de libertad más radical. No era un mensaje para las multitudes que necesitan oráculos, era una advertencia y un consuelo para las conciencias que se atreven a vivir despiertas. Imagina la escena: una habitación pequeña, polvo en el aire, lentes terminados apilados como ofrendas. Un hombre tosía y sonreía con una serenidad que parecía burlarse de la muerte. En su mesa, páginas dispersas, no dogmas, sino líneas de geometría moral, esperaban ser leídas por unos ojos que ya no mirarían. Y sin embargo, esas páginas hablaron. Hablaron a través de los siglos, sus proposiciones se convirtieron en ecos, sus geometrías en mapas para quienes quieren caminar sin la venda del terror. Derrotar al miedo no fue para Spinoza un acto heroico de un solo día. Fue una obra larga y silenciosa, una vida de paciencia, de trabajo, de escritura que comprometía el alma con la verdad. Su victoria fue la pérdida de la necesidad de componer himnos. Fue esa calma que surge cuando uno ha mirado al abismo y ha encontrado en él no la caída, sino la fuente. Porque el miedo, el viejo arquitecto de las cadenas, se desliza con sutileza. Se disfraza de devoción, de amor protector, de tradición. Nos promete seguridad y nos roba la vista. Spinoza lo combatió con algo que asusta a los temerosos: la lucidez. La lucidez no humilla, ilumina. Pero iluminar es también exponer, y exponerse duele. Su enseñanza última fue, en apariencia, simple y brutal: que Dios no es un juez que enumera faltas ni un carcelero que administra premios. Dios, o la sustancia infinita que él describió, es la trama que sostiene lo real. Amar intelectualmente a esa sustancia es amarla con el conocimiento de su eternidad, no con la sumisión del miedo. Es una forma de devoción sin rodillas, una religión sin inquisidores, la adoración por medio del entendimiento. Así, la eternidad que Spinoza entregó no pertenecía a los santos coronados por la historia, sino a los que pensaron sin temer. A los que miraron la luz y no la vendieron por una promesa de consuelo falso. A los que soportaron la soledad del pensamiento como quien soporta el viento cuando sabe que detrás viene otra claridad. Y hoy, cuando las ciudades se llenan de ruidos nuevos y las viejas cadenas reviven en formas contemporáneas, su voz resuena como una advertencia y un faro. No es un llamado a la rebelión sin razón, sino a la revolución interior: despierta y mira. Porque la libertad no se conquista con blasfemias ni con banderas, sino con el acto sostenido de pensar sin arrodillarse. Cierra los ojos un instante y pregunta: ¿cuántas verdades hemos enterrado para no perturbar la paz fingida? ¿Cuánto de nuestro Dios, si es que todavía lo imaginamos, está compuesto de miedo, de conveniencia, de utilidad?
¿Cuántas veces preferimos la doctrina que promete pertenencia antes que la duda que promete libertad? Spinoza nos obliga a enfrentarnos a estas preguntas sin tregua. Su figura es un espejo que devuelve, sin adornos, la historia de cada uno. Nos empuja al borde de nuestro propio abismo y nos dice, con la calma de quien ha visto el final: si quieres ser eterno, no pidas la inmortalidad en halagos, gana la eternidad pensando. El hombre que derrotó al miedo no prometió consuelo. Ofreció una ruta, la honestidad con la propia razón. Y en esa honestidad hay cena y clavo, cielo y ruina, hay pérdida y hallazgo. Porque ver claro a veces es perder el paraíso que nos vendieron y encontrar, a cambio, la inmensidad. El cierre de esta historia no es victoria ritual ni coronación final. Es una llamada abierta. El lector, ahora, se encuentra frente a su propio espejo. La narrativa de Spinoza no muere con sus pulmones, sino que renace en cada pregunta que todavía nos asusta. ¿Seremos capaces de mirar sin arrodillarnos? ¿Nos atreveremos a nombrar nuestras cadenas y a romperlas con la idea y la vida? ¿O seguiremos haciendo de la divinidad un refugio para el miedo, y del miedo un Dios que nos gobierna? El hombre que derrotó al miedo dejó la respuesta en nuestras manos. No es un legado impuesto, es un desafío perpetuo. Y mientras haya una mente dispuesta a pensar y unos ojos dispuestos a ver, la profecía escrita en fuego seguirá encendiendo conciencias. Porque la eternidad no pertenece a quienes rezan mejor, sino a quienes miran más lejos. Y mirar, aunque duela, es ya una forma de redención. Escucha, si el mundo fuese una crónica escrita en ceniza, esta sería la última página que alguien osara leer antes de que el libro se incendiara. Hablo desde el borde del tiempo, con la voz de quien ha visto cómo se derrumban las certezas y ha sentido el silencio avanzar como una marea. Lo que ahora te digo no es consuelo, es advertencia y llamada. Es la profecía fría de quien supo, en la soledad de sus manos, que el pensamiento puede ser espada y plegaria a la vez. Imagina la noche más larga, las ciudades enmudecidas, las campanas que ya no suenan porque los hombres han dejado de creer en las campanas, y sobre todo ello un silencio viejo como las montañas. Ese silencio no es vacío, es la tumba de una verdad que nadie se atrevió a abrir. Allí, entre sombras, se mueve el fanatismo, ese arquitecto paciente que levanta cárceles con palabras santas, y gobierna con la precisión de una costumbre. Alimenta el miedo, y el miedo alimenta la obediencia. Así, generación tras generación, el alma humana aprendió a confundir la calma con la verdad y la sumisión con la santidad. Pero la historia, cuando la miras con honestidad, no está hecha de grandes actos visibles, está hecha de microtraiciones, una afirmación que no fue cuestionada, una lealtad aceptada sin razón, una oración pronunciada para silenciar la culpa. Son esos minúsculos crímenes contra la luz los que terminan por construir imperios de oscuridad. Y en la penumbra de esos imperios nacen los ídolos, palabras moldeadas para dar seguridad, creyéndose salvación, leyes convertidas en grilletes, imágenes que prometen cielo pero venden miedo. El hombre, que fue hecho para mirar, termina por aprender a cerrar los ojos. Entonces llega el instante, siempre llega, en que alguien escucha un silencio distinto. No el silencio de la ausencia, sino el silencio que es respuesta. A veces es un sonido tan suave que parece un latido, una inquietud en el pecho, una pregunta que no hay quien apague. Ese ruido interior despierta una cosa peligrosa, la duda. Y la duda se convierte en el primer incendio verdadero. No estalla con estruendo, arde lento, a contracorriente, buscando las raíces del miedo para consumirlas. Quien duda, no posa ladrillos en el templo del fanatismo, lo erosiona desde adentro. Y por eso a los que dudan se los llama herejes, insurrectos, traidores, porque han descubierto que el rey no tiene más autoridad que la que el pueblo le regala con su silencio. La herejía es, en esencia, un parto. Nace entre dolores y contracciones, y sangra porque la verdad que emerge suele destrozar cómodas mentiras. Pero lo que parimos cuando nos atrevemos a pensar no es destrucción, es una forma de creación más antigua que las leyes escritas. Es la restitución del mundo al estado de pregunta primera. El ser humano que decide no vender su juicio se convierte en creador de sentido. En lugar de repetir, descubre, en lugar de repetir, nombra lo inédito. Y en ese nombrar hay riesgo y resurrección, riesgo de ser expulsado de los santuarios y resurrección del pensamiento como altar nuevo.
El pensamiento activo es fuego que no se apaga. No busca destruir por el placer de la demolición, ilumina, desentraña, revela la trama oculta de las cosas. Cuando la razón no es arrogante sino exacta, es la lámpara que permite ver las sombras con sus contornos. Pero hay un precio: mirar destruye el confort del no pensar. Quien mira a la verdad a fondo ya no puede volver a los espejos que antes le ofrecían rostros inventados. La lucidez pide soledad, exige exilio, reclama la compañía austera del silencio. Y sin embargo, quien acepta esa soledad encuentra una compañía mayor, la totalidad del ser. Comprende que el universo no es tribunal, sino tejido, que la divinidad, si existe en nombres comprensibles, es la forma redundante de todo lo que respira. Esa comprensión no reemplaza el asombro, lo convierte en devoción pensada. Pero no nos engañemos, pensar no es neutral. Es acto de guerra contra las estructuras que se sustentan en el temor colectivo. Cada idea que cuestiona una ley injusta, cada argumento que desarticula una facilidad moral, es una bala que no hace ruido en los cañones del poder, pero que resuena en las conciencias. Las revoluciones verdaderas no nacen en las plazas únicamente, comienzan en las camas donde alguien dejó de rezar por alivio y empezó a preguntarse por razones. El pensamiento se hace acto político cuando decide que la libertad no es un privilegio teológico, sino una condición epistémica. Quien no puede pensar en voz alta no es libre. Y aquí viene la gravedad de la advertencia: las cadenas modernas son más seductoras y más invisibles que las antiguas. No todas se muestran como hierro, muchas vienen envueltas en discursos de eficiencia, tecnocracia, identidades cerradas y verdades de mercado. Nos venden pertenencia a cambio de la renuncia al asombro, nos ofrecen certeza a cambio del sacrificio de la pregunta. En tiempos así, el acto de pensar es un acto subversivo y santo al mismo tiempo. Ser pensante es sostener una lámpara encendida en una sala llena de humo, y permitir que su luz haga visible lo que otros no quieren ver. La lucidez, sin embargo, no es un monumento individual. Es una red de pequeñas tremendas decisiones. Decir la verdad aunque haga perder amistades, prefiriendo la integridad al aplauso, romper el pacto tácito con la ignorancia. Responsabilizarse de los propios errores sin culpar siempre a un chivo expiatorio divino o humano. Es aprender a amar sin arrodillarse, a respetar sin idolatrar, a creer sin ser ciego. Es, en definitiva, hacer de la vida una ética de preguntas, no un catálogo de respuestas empolvadas. Si escuchas la advertencia escrita en fuego, verás que no es un vaticinio que busca paralizar, es una invitación que exige coraje. Coraje para mirar el abismo de nuestras propias certezas y reconocer cuántas verdades enterramos cuando nos convino. Coraje para nombrar las cadenas que, por costumbre o conveniencia, seguimos acariciando. Coraje para asumir que la libertad no se gana en consigna, sino en disciplina mental, pensamiento, examen, rectificación. Y si la profecía debe llevar una última palabra, que sea esta: no te conformes. No con la adoración automática, ni con la paz comprada a costa del pensamiento. La verdadera religiosidad del mundo, si queremos llamarla así, consiste en la fidelidad a la lucidez. Conserva la capacidad de asombrarte, pero no confundas asombro con sumisión. Ama, pero no permitas que el amor sea pretexto para cegar la razón. Camina hacia la eternidad no con la seguridad de quien obedece, sino con la valentía de quien piensa, porque la eternidad, si es algo que merece la palabra, pertenece a los que supieron mirar sin arrodillarse. Escucha, entonces, la voz que viene desde el final de los tiempos: piensa. No como acto técnico, sino como liturgia íntima. Haz del pensamiento la antorcha que no se apaga, que ilumine las ruinas, que revele los nombres y que, sobre todo, te permita vivir sin la cómplice comodidad del miedo. Porque sólo así, cuando la luz atraviese tus ojos y descubra tus grietas, podrás realmente decir que has votado por tu propia redención. Y en ese acto, austero y ardiente, la humanidad encontrará su verdadera profecía, no la que promete consuelo sin precio, sino la que exige ojos abiertos y alma dispuesta a pagar el precio de ver. Reflexión apocalíptica: el despertar de la razón en el fin del tiempo. Escucha. Porque lo que vas a oír no pertenece a ningún tiempo, ni a ninguna lengua. Es la voz de la conciencia colectiva, arrastrando los escombros de su propio delirio. Es la respiración final de una humanidad que creyó poder mirar al sol sin incendiarse. Desde los abismos donde el silencio se disfraza de eternidad,
alguien observa. No un dios, no un profeta, sino algo más antiguo, la razón pura, ese fuego que Spinoza vio latir en el corazón mismo de la sustancia infinita. Y ese fuego, ahora, habla. Habla con el tono de las catástrofes sagradas, con la serenidad de quien ha visto a los imperios arder y a las almas vender su luz por un poco de certeza. Porque el fin del mundo, escúchalo bien, no será de piedra ni de fuego, sino de ceguera. No habrá terremotos ni trompetas celestiales. Solo un ruido constante, el zumbido de millones de mentes dormidas, adorando sus cadenas, creyendo que son coronas. El juicio final no vendrá desde el cielo, nacerá dentro del hombre. Y no será un castigo, será una revelación. El universo ya no soporta más plegarias vacías. Ya no quiere templos donde la ignorancia se disfrace de fe. El cosmos exige despertar. Y cada átomo, cada respiración, cada pensamiento no pensado clama por redención a través del conocimiento. Spinoza fue el heraldo del incendio invisible. No vino con espada ni con cruz, sino con una verdad insoportable. Que Dios no está afuera, sino dentro de todo lo que existe. Que cada lágrima, cada duda, cada respiración humana, es una partícula del infinito intentando recordarse a sí mismo. Pero el hombre, temeroso de su propia divinidad, prefirió la comodidad del mito. Prefirió adorar imágenes muertas antes que enfrentarse a la libertad brutal de pensar. Y así comenzó la caída. Una caída silenciosa, prolongada, vestida de fe y poder. Los hombres construyeron catedrales sobre los huesos del pensamiento. Quemaron libros como si pudieran apagar la aurora. Y cuando la razón habló, la llamaron herejía. Cuando la verdad se mostró desnuda, la cubrieron con dogmas. Y cuando un hombre, llamado Spinoza, se atrevió a decir que Dios era todo y todo era Dios, lo desterraron del corazón de su pueblo. Pero las ideas no mueren. Solo esperan. Como brasas bajo la ceniza de los siglos. Y ahora, en el crepúsculo del pensamiento humano, esas brasas vuelven a arder. Escucha. El universo tiembla, no por venganza, sino por revelación. El fuego del conocimiento está desatado. Cada mentira sostenida por siglos comienza a fracturarse como vidrio bajo presión. Las máscaras de la fe ciega caen una a una, y el hombre, desnudo ante su reflejo, comprende por fin que el infierno nunca estuvo abajo, sino dentro de su miedo. Y entonces, en ese instante apocalíptico donde el alma se enfrenta a su propia sombra, la razón resurge. No como un Dios nuevo, sino como la esencia eterna que nunca dejó de ser. Una fuerza que no promete salvación, sino comprensión. Que no pide fe, sino valentía. Porque pensar, en el sentido spinoziano, es incendiar el alma. Es morir a la mentira y renacer en la lucidez. Es ver el universo sin intermediarios, sin supersticiones, sin miedo. Y en ese mirar puro, donde ya no hay un yo que contemple, sino solo el acto de contemplar, Dios se revela como totalidad. No como persona, sino como el pulso inquebrantable del ser. Mira alrededor. El fin de los tiempos ya está aquí, pero no como castigo. Como purificación. Los templos se derrumban, los mitos se deshacen, las religiones se diluyen en la luz blanca del entendimiento. El hombre, ese animal temeroso que buscó amos en el cielo, está por descubrir que su libertad era su divinidad. Y entonces comprenderá que el apocalipsis no era el fin del mundo, sino el fin de la mentira. Que el fuego eterno del juicio no era castigo, sino conocimiento ardiendo. Que el verdadero Dios no se encuentra en los altares, sino en la armonía perfecta de cada pensamiento liberado. Esa es la profecía de Spinoza. Que cuando la última ilusión caiga, cuando el último dogma se desintegre, la humanidad verá su rostro reflejado en el rostro del universo. Y comprenderá, al fin, con un temblor sagrado, que siempre fue parte del todo. Que siempre fue divina. Y que el verdadero infierno fue olvidar quién era. El amanecer no será una luz en el cielo, sino una chispa en la mente. Y el último sonido antes del silencio será este. La razón, despertando. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, por favor compártela y déjame un comentario. Cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta.
Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.